Sí, todo cool. Ujú. Vale. Entonces, ay, güey, sean todos bienvenidos a tu podcast, Just Gente. El día de hoy me encuentro con él, narrador, escritor, economista, futbolista, maestro en finanzas y fiel hincha del Atlético de Madrid, el maestro, dos veces maestro, Jefferson Silva. ¡Uh! No me acordaba si eras dos veces maestro, pero creo que sí. ¿Maestro en qué? En todo. El maestro del tenis, maestro de finanzas, maestro de economía, maestro escritor. Sí, sí, me encanta escribir, pero no, gusto en tenerte, estar de acá de vuelta. Creo que ya ese es el tercero. Primero hablamos del método Simeone y su Atlético de Madrid, y luego hablamos de las finanzas bíblicas Sí, en Mera Libertatis. divertido. Sí, esta es la tercera vez, la primera vez que no estamos en vivo, que las otras dos veces fueron aquí en el apartamento, pero ahora nos tocó un poco a distancia. Pero sí, ya teníamos ratito de no grabar. Y con otro tema de economía, porque sí. Sí, de macroeconomía hoy. De macroeconomía, de macroeconomía. Pero bueno, ¿ahorita tienes algún otro proyecto de libro o ya te vas a Sí, parar ahí? viene el factor Emery. No. Entonces se habla de Unai Emery, el ahora técnico del Aston Villa, o ahora técnico del Sevilla, que ganó 3 Europa Leagues. Entonces vamos a analizar su carrera, pero también su capacidad de administrar equipos y sobre todo el reconocimiento a los vascos. Unai Emery es del País Vasco y los vascos tienen un orgullo absoluto en su idioma. De hecho, el idioma es el más antiguo que el latín, y también pues se ha mantenido durante todo el periodo de la historia, y la educación es un valor importantísimo. Entonces, analizamos esos conceptos y luego lo que ha sido de Emery en su vida como entrenador. Fue el origen del Atlético de Madrid, ¿no? O sea, el de Correcto. Bilbao fue el primero y ya luego nació de ahí de sus filas el de Madrid, ¿no? Como fue una filial y luego ya se separaron, un rollo así, ¿no? Sí, por eso tienen los mismos colores. De hecho, todas las siderúrgicas que venían de Bilbao, ya había mucho metal, mucho comercio, lo exportaban a Inglaterra. Entonces los ingleses, de hecho, fueron los que fundaron al Bilbao, una parte, y luego esos lo trasladaron a Madrid, entonces para que tuvieran dos sedes. Entonces, sí, el Atlético de Madrid viene del Athletic Club de Bilbao. Y el Bilbao sigue y que, no, no, bueno, esto yo no lo sé, pero seguramente ahorita que estás investigando para escribir el libro, el Atlético de Bilbao se mantiene ahorita con jugadores vascos, o de origen vasco, ¿no? Tiene que tener hasta el abuelo. Si el abuelo Todo, es vasco, creo que entran al equipo, ¿no? sí, todo es vasco. Lo único que no es vasco es el entrenador o el staff técnico, pero sí, Y todos en son. Atlético de Madrid trataron de hacer lo mismo, o como que era filial y dijeron, bueno, No, ahí ahí es no. abierto. Ahí no, porque en Madrid son más Madrid. hispanos. Sabes, entiendes que en España cada comunidad autónoma es muy orgullosa. Hay gente que se siente más orgullosa de su comunidad autónoma que de su país. Entonces, Sí, por eso en Bilbao mantuvieron eso y les ha funcionado. Es el cuarto club más exitoso a nivel de ligas de España, y de Copa. y por ahí el año pasado ganó una Copa del Rey y también peleó una Europa League con el Atlético de Madrid, precisamente en el 2012. Sí, sobre todo en España, creo que, y en general en Europa, creo que los regionalismos son más fuertes que los nacionalismos en general. Sí, y eso es un buen puente para pasar a nuestro tema de hoy, porque Sí, sí, sí. el regionalismo define mucho la economía y la economía define mucho el regionalismo. Porque si te das cuenta, un país como España, la gran virtud de los reyes españoles fue traer todas las Unificar. comunidades juntas sin que las comunidades dejaran de ser autónomas. Y eso es un baluarte importante. Entonces, eh, cada región tiene su parte económica, y cada región, digamos, compite con otras regiones Ujú. para traer la mejor inversión dentro del mismo país. De hecho, creo que en general como que las culturas latinas hacen eso, ¿no? Porque los italianos hicieron justamente lo mismo, de unificar. Y no sé si en Francia pasaría igual, como en esta situación histórica de que unificaron regionalismos. Pero probablemente sí.
nada más que no soy tan docto en cultura francesa. Pero en Italia sí sé que sí pasó eso, ¿no? Todo este rollo de Garibaldi, y en España, pues con los reyes católicos, ¿no? Que fueron los que unificaron pues, todas las regiones, que ya hay sus tintes políticos, ¿no? De los catalanes, que si quieren, y tal, ¿no? Andalucía, y tienes la Galicia, y Bilbao, y... Sí. Y hay sectores, pues, que no, pues, más afines, ¿no? Como a la idea de, bueno, mejor juntos que separados. Lo curioso es que España, solo el 12% de su territorio está habitado. El resto es bastante... Es un país muy urbano. El resto es puro... Bueno, hay mucho. Entonces eso también hace que cada región esté un poquito separada de los demás. De hecho, en la Guerra Civil Española, Francisco Franco atacó mucho aquello que no era español, a los vascos, a los catalanes. Sí. Bueno, eso dice la historia que vemos, pero realmente unificó también todo al país, y España bajo una sola bandera. Pues también va un poco vinculado con el tema ahorita, porque era un tema de comunismo también. Claro, ahí empieza todo el problema, el bando comunista y el bando, pues el bando del Franco. En esa época, ¿cómo se llamaba? El republicano, y el otro bando, el rojo. Pero yo creo que todo empieza en la ideología. Una persona en su capacidad requiere solo dos cosas para progresar. Requiere que haya seguridad y que haya oportunidad de trabajo, que lo dejen trabajar. Y de ahí viene todo la política, porque entonces la política simplemente responde: ¿cómo garantizamos esta seguridad? Que los derechos que tú tienes como ser humano, algunos dicen no, te los dio Dios, otros dicen no, eso se evoluciona. Y la segunda es cómo puedes generar tu ingreso. Tengo que trabajarlo. ¿Cuál es el contrato social? O todos trabajamos y nos repartimos de ahí. De esas vienen la seguridad y la parte del sustento. De ahí vienen todas las ideologías políticas, ya todos los matices que hay, sí, por haber y por no haber. Cada día se encuentra. Sí. Pues sí, un poquito ahorita, bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el de liberalismo. Yo lo propuse porque es una palabra que ahora se utiliza mucho, no sé, sobre todo creo que en el contexto mexicano se ha utilizado en los últimos años, más como bandera política que tal vez como realmente el entendimiento del modelo económico, que pues tiene sus ventajas, sus desventajas, pero más bien se utilizó de una manera como muy, como de etiqueta, ¿no? Como si tiene ciertos privilegios, no, pues neoliberal, ¿no? O si maneja cierto nivel económico, pues neoliberal, ¿no? Y si no, y así, ¿no? Como que todo ese tipo de, que los empresarios neoliberales, que si cualquier cosa, pues neoliberal, pero realmente no se entiende bien el modelo ni el contexto por el cual nace el modelo económico, ¿no? Que aparte, pues es un modelo fuerte actualmente, pero también no es el modelo que muchas potencias utilizan, ¿no? Estaba viendo que Alemania usa otro modelo, que los países de Finlandia y todos estos usan otro modelo diferente. Entonces, pues no sé, pues podríamos ir definiendo más o menos como qué es el modelo neoliberal, a ver, para ir encontrando el contexto. Bueno, es que hay liberalismo político, histórico, económico. Yo creo que nos debemos empezar en lo económico, porque el político, pues no somos cientistas políticos, pero en economía sí lo manejamos. Es básicamente la filosofía que se enfoca en la desregulación, en la privatización y en reducir el tamaño del Estado. Los críticos dicen que esto aumenta la inigualdad, que hace que no haya control sobre las grandes empresas. Entonces las grandes empresas se aprovechan no solo de los consumidores, pero también de los recursos naturales, que destruye un poco la identidad nacional, destruye los servicios públicos y que prioriza el bien económico sobre el bien público. Entonces eso es lo importante. Entonces, neo es porque es nuevo, porque durante toda una vida hubo liberalismo y conservadurismo. Realmente el conservadurismo yo siempre digo que son 50 años antes del liberalismo. Sí.
el conservadurismo es lo que estás conservando de hoy en día. En 50 años siempre va a haber, por eso se llama progresismo, porque siempre estás cambiando. Entonces el conservadurismo está 50 años atrasado del progresismo. Entonces hay gente que dice que más bien hay que ser tradicionalista, que ir a las raíces de lo que es, pero el neoliberalismo es después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todo se destruyó, entonces comienza a liberarse las economías. Al liberarse es que el modelo dice que como somos un ecosistema, a la parte económica, tantas piezas, porque hay tantas industrias, hay tantos modelos de empresas dentro de esas industrias, hay sectores. Entonces, cada sector intenta hacer que los recursos naturales, que no son infinitos, son finitos, que sean alocados o usados de la mejor manera para sacar el mayor provecho. Y ahí es donde viene que, entonces, hay que dejar que el sistema mismo se regule, se vea dónde trae los recursos, dónde los pone. Sí, que era un poco como el fundamento, ¿no? Estuve viendo justo lo del liberalismo porque me entró la misma duda dije, bueno, es neo, entonces, ¿qué era el liberalismo? Y Adam Smith fue el que como que empezó todo este tratado, que decía la mano invisible, ¿no? Que controla el mercado. Y creo que es un concepto que todavía aplica al neoliberalismo, ¿no? Que es esa justo autorregulación del mercado hacia el mercado, ¿no? Correcto, él escribió The Wealth of Nations, La riqueza de las naciones, hace unos 250 años y es considerado el padre del capitalismo porque es el primero que dice deje que cada uno haga, que la mayor riqueza viene cuando cada uno, como individuo, como empresa individual, intenta sacar el mejor provecho de lo que tiene. Entonces, como todo el mundo está intentando sacar el mejor provecho, todo el mundo trabaja en pos de reducir los gastos, mejorar la eficiencia y vender un mejor producto. Y a la larga, todo ese conjunto de acciones crea una economía donde sabe que el cliente va a dar lo que mejor le parezca, entonces se enfoca en mejorar y mejorar y mejorar los productos. Pero los críticos dicen, ¿pero a qué costo? Porque solo es ganancia, ganancia, ganancia. Entonces, ahí es donde viene el este. En Latinoamérica hay un contexto histórico distinto, porque cuando los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos, ellos no llegaron basados en una corona. Ellos llegaron pues, escapándose de la persecución religiosa y política que había en Europa. Entonces, al llegar a Estados Unidos, cada uno agarra su parcelita. Entonces, cada uno es dueño de un terreno y lo cultivaron y sacaron provecho. En Hispanoamérica, la corona española mandaba a gente muy preparada, sacerdotes, empresarios. De hecho, para ir a Hispanoamérica había que tener cierto grado de educación, no mandaban a cualquier preso, porque para los españoles, Hispanoamérica la tenían que ser una pequeña España. Productiva también. Hispanoamérica no fue una colonia nunca, es un virreinato y era España, no era de España. Sí. Es como decir Nueva León no es de México, es México. Sí. Y entonces cuando llegan los conquistadores, el problema que causan ellos es que entonces la riqueza, la tierra, se concentra en pocas manos. Porque eran los conquistadores, entonces, y ellos se encargaban en los latifundos, de entonces alquilar esas tierras. Entonces, la diferencia entre Estados Unidos a Hispanoamérica es la distribución de las tierras. En Estados Unidos cada persona tenía su parcela, aquí llegaron los conquistadores y la corona y tenían los grandes latifundos. Se trataban como de administrar, ¿no? De acuerdo como a lo que tenían preestablecido y a la parte como tenemos los conocimientos como para hacer esto funcionar, ¿no? Entonces, nosotros nos encargamos de que esto funcione, ¿no? Lo cual pues generó descontento a la larga, porque pues también un modelo medio absolutista, pero se entiende, ¿no? Y entiendo esta parte, porque de hecho creo que es un error muy histórico que mucha gente maneja en México o en Latinoamérica, de decir así éramos su colonia, creo que no, eran parte de la misma España, o sea, era España. Un virreinato. Claro, o sea, si nunca hubiera sido, seríamos
de España, básicamente. Pues no es que seamos de España, éramos de Bueno, España. seríamos España, sí, exacto. ¿No? O sea, seríamos España, ¿no? Y no es que estemos siendo pro españoles y No, pro atacando español es nada, pero a los nativos, pero hay que entender que éramos de España y que el 12% del oro que sacaron los españoles llegó a España. El resto lo hicieron en universidades, en catedrales, invertía. en acueductos. Uno, por ejemplo, ve las catedrales de México, de Colombia o de Lima, esa belleza absoluta del oro y la piedra. ¿De dónde salía eso? No salía salía del mismo oro, lo reinvirtieron ahí. Ese es un modelo económico. Por eso en cada pueblo de Hispanoamérica se parecen. Tú vas desde México hasta Argentina, todos tienen su parque, su iglesia católica, su alcaldía Palacio. y su palacio de justicia. Todo pueblito en Latinoamérica lo tiene. ¿Por qué? Porque era la copia de España. En Estados Unidos no hay eso. Cada pueblo hizo. Pero ahí viene el modelo económico. Entonces, todo esto, dar la vuelta es para que entender que como ese era el modelo, un modelo casi centralista, donde la corona decía cómo hay que construir, qué arquitectura, hasta mismo la ley, entonces se concentra un poco la riqueza en ciertas manos. Al concentrarse la riqueza en ciertas manos, sí se crea una desigualdad, que a la larga, pues, todavía nos sigue afectando, ¿no? En los países más desiguales del mundo, en Colombia, en Brasil. Y entonces cuando dicen neoliberalismo es que le estás dando más gasolina a que los ricos se hagan más ricos, cuando es más bien quizá al contrario, es quitar que el gobierno central tenga todo el poder sobre todas las tierras, que ese es el gran problema. Nosotros en Latinoamérica somos bastante como paternalistas del gobierno, de que necesitamos esos servicios, de que necesitamos esos, que estamos peleando que es entre el gobierno y el empresario, porque si el empresario gana, entonces nos quitan nuestros servicios. Entonces el neoliberalismo es quitarle el poder al Estado y todos quedamos como víctimas del empresario. Sí, que es justo bueno, por ejemplo, esa es la otra diferencia entre el liberalismo y el neoliberalismo, es que el neoliberalismo apuesta por también bienes y servicios que antes el gobierno proveía, ¿no? Como bienes energéticos, telecomunicaciones, todo eso que se privaticen y el mismo mercado, la misma competencia del mercado haga que estos servicios sean de mejor calidad. En vez de que el Estado los provea con una calidad más limitada, ¿no? Porque creo que esto lo vi, lo estaba medio leyendo y viendo, que mucho del fracaso, por ejemplo, de los modelos de los 70s y de los, sí, de más grande de los 70s, por ejemplo, en México y eso, que el gobierno trataba de proveer todo hacia la gente y eso hacía quebrar al Estado al final. Entonces, acababas con empresas paraestatales súper endeudadas porque la misma administración del Estado hacia las empresas las quebraba, ¿no? Porque de ahí sacaban para la asistencia social. Entonces, no sé, siento que es un modelo que también parte de esto y sí se entiende es que tal vez en sociedades muy no tan urbanizadas, ¿no? Que son más rurales, pues sí pasa a afectar, por ejemplo, esta parte de los recursos y toda esa parte de sobreexplotación. Pero bueno, enfoquemos en Hispanoamérica porque cada país tiene su modelo distinto y Por también, Latinoamérica se parece en general. O sea, Colombia y México podríamos decir, bueno, pues ahí más o menos tenemos como el mismo contexto. Entonces, sí, porque también hay la parte étnica es muy importante. Somos unas culturas bastante heterogéneas. Por ejemplo, la gente dice, mira el modelo de Noruega o el modelo sueco o el modelo danés que no tienen que pagar ni un centavo. Pues sí, pero también son solo 20 millones de personas, también exportan petróleo como si no hubiera mañana. Entonces, por toda esa riqueza lo enfocan muy bien en su gente, pero también son muy homogéneos, ¿no? Los 95% de la gente es blanca, entonces como que todos se enfocan en eso. Pero en Latinoamérica no se puede hacer eso porque no. A recursos naturales sí hay, pero volvemos a lo mismo. Como el gobierno mantiene, todos los países de Latinoamérica tienen una petrolera estatal. O sea, controla casi el precio de la energía. Y también es muy difícil entonces empezar a hacer empresa por la parte de los impuestos. Pero si lo estructuramos bien, el problema mayoritario en Hispanoamérica es el concepto del libre mercado. ¿Qué es libre mercado de verdad?
libre mercado, por ejemplo, no hay en Latinoamérica 5 cosas que sean legales que no necesitan licencia. Hay que sacar licencia para todo. Hay que sacar licencia para construir, para conducir, para cazar, para tener armas, para conectar un bombillo, así sea para hacer una cerca, para recoger agua de un río, todo se requiere una licencia. El poder estatal está muy fuerte. Y toda la economía básica es demanda y oferta. La gente necesita comida y necesita casa y necesita vestuario. Entonces empecemos con la casa. Dicen que las casas es un derecho. Bueno, digamos que sí, que sea un derecho, que todo el mundo tenga derecho a una vivienda. Entonces, ¿cómo proveemos esa vivienda como sociedad? ¿Con qué contrato social? Pues hay gente que tiene que ir a, primero necesitamos la mano de obra y necesitamos los materiales. ¿Quién va a ir por los materiales? El Estado entonces va a tener que tener una mina de, no sé, una mina no, para sacar el tajo, para hacer el cemento, tiene que hacer el tajo para el barro, para hacer los ladrillos, tiene que ir a los hierros para hacer las puntillas y las varillas, el cobre. ¿Quién se encarga de eso? Entonces, cuando dicen que vivienda es un derecho, entonces dicen, bueno, el gobierno tiene que hacer. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Entonces, el gobierno va y a las empresas que dan el hierro o que dan el cemento, pues le dan contratos y ahí comienza a aumentar el costo porque no les importa mucho. Entonces, van a ir trayendo. Entonces, el costo de esa vivienda va subiendo y son más pequeñitas porque el gobierno solo necesita es en cantidad. Si uno va al modelo, digamos, que lo que llaman neoliberalismo, entonces se encarga que tú y yo decimos, bueno, la gente necesita vivienda, entonces puedo sacar mi dinero construyendo. Entonces va a intentar hacer la casa un poco más bonita, hablar con cada proveedor de cada material para reducir el costo y así aumentar la calidad del producto y poderla vender a un mejor precio. Y curiosamente, entre más gente como tú, digamos que tú y yo, que arriesgamos ese capital, más casas van a haber. Porque sabemos que van a ser bien remuneradas. Entonces termina siendo como todo mejor distribuido en tema de recursos. Sí. También, de hecho, en esa parte también me sorprendió mucho porque justo creo que igualmente, como metiéndolo en la parte latinoamericana, como que se usa mucha bandera de toda la desigualdad social se hizo o fue causa de el modelo neoliberal aplicado en Latinoamérica, pero realmente es que nunca hubo un modelo neoliberal aplicado, porque justo lo que tú decías, ¿no? Siempre hay una petrolera estatal. En México, el caso de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Que también es estatal. En su momento Pemex, cuando no se abría a la parte de tener otras marcas de gasolina, por así decirlo. Y entonces como que el gobierno siempre retuvo, por ejemplo, ciertas empresas, ciertos monopolios de ciertos recursos, ¿no? Entonces buscaba controlar esa parte y no dejaba realmente esa libre competencia. Y obviamente eso desencadenó pues en muchos problemas que ahora se ven reflejados en México, ¿no? Por ejemplo, los precios altos de gasolina y todo eso, aunque están subsidiados por el gobierno, pues es que la empresa está quebrada, o sea, y el precio es excesivo, ¿no? Entonces a mí me sorprende, por ejemplo, en México el precio de la gasolina es más caro que aquí. Debería Yo ser. siempre crecí con la idea de que aquí era más caro, pero no, aquí realmente es muy barato. Yo lleno mi tanque con el equivalente a 600 pesos mexicanos. Y Y creo que aquí la allá ya estatal. no estoy allá, ya no tengo la necesidad de cargar un carro, pero creo que se corre con 1,200, o sea, con el doble casi. Entonces, no sé, como que realmente esos modelos, ese modelo, o sea, realmente nosotros no hemos vivido en ese modelo. Y también lo que tocas es muy interesante porque es algo que me topé por ahí. Justo este modelo de pasar como de decir al gobierno, bueno, entonces hago una licitación para una empresa, ¿no? De concreto, y una licitación para una empresa de metal, de varilla, y una licitación para una empresa de tal. Luego también eso, lo que tú dijiste, infla los precios, pero ni siquiera los infla por el simple hecho de estar siendo como un intermediario, un terciario, porque las empresas obviamente les va a cotizar al gobierno de manera diferente, sino también por el tema de corrupción, que Claro. pues, es un tema que se tiene que tocar, porque
pues está implícito en el modelo, o sea, bueno, en el modelo de nuestros países, ¿no? O sea, sería todo estúpido también decir, no, pues, o sea, no hay corrupción y No, hay es el corrupción. precio que, o que no, te presta más a ese tipo de cosas. Claro, y es porque detrás de todo eso, volvemos a lo mismo, el gobierno, vamos a la parte filosófica porque volvemos a lo mismo. Hay problemas en la vida y es la seguridad y el poder progresar económicamente. Entonces, todo modelo económico se resuelve en cómo resolvemos esto. Unos quieren que a través del gobierno, otros que a través del individuo, otros que no haya ni gobierno. Entonces, siempre hay matices. Pero, al final del día, el neoliberalismo quiere es que cada persona tenga un poquito de ganancia. Por ejemplo, y empieza muy sencillo. Siempre hay oferta y demanda, ¿no? Entonces, yo veo que en 100 kilómetros no hay ni un solo lavadero de carros. Entonces digo, bueno, pues ahí puede ser una oportunidad. ¿Qué hago? Entonces voy al banco y el banco pide un préstamo. Ahora, ¿qué hizo el banco? El banco ha recogido el dinero de mucha gente, los ahorrantes, y imagínate, mis 1000 ahorrantes han puesto su dinero. El banco, si fuera un banco estatal, no le importa porque no necesita sacar ganancia, pero el banco que está prestando, el banco privado, tiene que sacar ganancia. Entonces no puede ir a prestar a cualquier persona que le traiga cualquier negocio. Tiene que distribuir bien los recursos que tiene. Entonces analiza bien, hace riesgo y dice, bueno, sí, este puede ser. Obviamente la parte privada también se equivoca porque es un ecosistema, todos nos equivocamos. Entonces, bueno, el banco dice, este negocio sí puede servir. Allá hizo un primer filtro. Distribuye, me da la plata a mí y yo pongo el lavadero de carro, ¿no? Como no tengo competencia, entonces comienzo a ganar buena plata y gano y gano y gano y puedo cobrar lo que sea. Y entonces mi vecino dice, mire, Jefferson está ganando mucha plata en el lavadero de carros. ¿A qué? Voy a hacer lo mismo. Entonces ya hay dos personas. Entonces ya comienza a haber competencia y entonces el margen de ganancia para mí empieza a ser menor porque ya no puedo cobrar lo que sea. Tengo que cobrar mucho menos porque ya está mi otra competencia, si no él me comienza a bajar. Y si viene así otro y otra persona, entonces si ya vienen 5, ya los precios comienzan más bien a bajarse. Hasta que llega un punto en que la industria como que se nivela. Ya hay tanta oferta que ya los precios bajan. Entonces, como los precios bajaron, ya no se hace plata. Entonces la gente dice, bueno, ya poner un negocio de lavar lavado. el carro no sirve. Mejor busco lo otro. Pero ya solucionaste el problema de cómo lavar los carros. Y así es cada industria. Por eso a través de la historia las industrias viven y mueren. El caballo antes era una forma de transporte. ¿Cuántos herreros no murieron y esa industria y sigue ahora el cuidado de carros y así? El problema sí es que a veces es curioso que el intento del gobierno de que nadie se vuelva tan rico regula mucho y al regular mucho, solo el que tiene mucha plata puede cumplir con todas las regulaciones, o con las licencias y con todo eso. Y irónicamente, eso hace que los precios suban, porque entonces solo tienes un competidor que está protegido por el Estado, aunque no lo veas. El Estado intentando proteger al consumidor, pero más bien lo que hace es desprotegerlo al no dejar que entre más ofertantes al mercado. Sí, claro. Y que claramente, por ejemplo, en estos modelos que ya se declaran no liberales, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero realmente el modelo sigue siendo lo mismo, nada más los empresarios cambian en el papel. Cada gobierno luego a veces tiene sus propios empresas que les licitan. O sea, entonces no hay como realmente esta verdad, ¿no? de una liberación del modelo liberal. Sí es un modelo disfrazado ahí. Pero a ver, voy a jugarle al abogado del diablo, que también tiene una parte negativa que yo sí le veo. Y es que sí, o sea, la regulación del mercado por sí solo del mercado, lo que hablamos de la mano invisible, pues sí es una parte cierta en el modelo filosófico, ¿no? Pero ya en la aplicación real, pues muchas veces luego las empresas que llevan la voz cantante, pues son las que controlan también esos precios. Porque controlan ya ciertos contratos, ya tienen como cierta base
y tienen la potencia económica de si llega un competidor más pequeño se lo truenan con precios. Entonces, creo que una regulación debe ser necesaria o es necesaria también, como para proteger a esas nuevas inversiones y también del lado del empleado, porque también creo que el modelo también no olvida esa parte un poco, ¿no? Entonces, no tiene estas políticas tan buenas con los empleados, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que yo le veo y era algo así que en México y para mí era horrible el outsourcing, por ejemplo. Entonces esas prácticas son como contra el empleado, pues tampoco no están chidas y son parte del modelo, porque forman parte también de esta pues forma pues, de hacer dinero de la empresa, ¿no? De ahorrarte no sé, seguridad social y cosas de esas que al final también vienen del gobierno, ¿eh? Porque esas cosas las cobra el gobierno, ¿no? Si fuera un poco, no sé, como aquí, que la empresa escoge su seguro médico y con eso cobras, pues bueno, ¿no? Es parte de la prestación. Pero, pues no sé, hay como ciertas prácticas ahí de la empresa, no sé. Entonces no sé si me puedes iluminar más en eso, porque... Pues empecemos tu primer comentario, el de que si no hay regulación, entonces puede haber un gran tiburón y se come a todo el mundo. Sí, pero también hay que analizar en qué industria, ¿no? Como dije al principio, cuando uno está analizando, por ejemplo, un portafolio de inversión, hay más o menos, no sé, Moody's, que es una empresa de ratings, tiene 20, 25 industrias. S&P tiene como 27. Credit Suisse tiene como 25. Entonces, más o menos están distribuidas a nivel de energía, de banca, de comercio, de transporte, de minería, o sea, y cada industria, pues, no creo que el gobierno la pueda regular de la misma forma. Entonces, si cada industria cambia, entonces, si las industrias que son más intensivas a niveles de recursos naturales, quizás sí se necesita un poquito más de regulación. Porque si tú estás haciendo, digamos, caucho y eres dueño de todos los lugares donde sacas el caucho, pues haces lo que se te dé la gana, ¿no? Pero hay otras materias primas que no son, que son más fáciles. Por ejemplo, por eso todo el mundo pone un restaurante, porque no se necesita tanto empezar. Entonces sí, hay que verlo con cada industria. En la parte del trabajo, yo creo que a veces lo difícil es el gobierno también crea demasiada regulación a nivel de trabajo, porque contratar se vuelve caro, todas las prestaciones, la salud, aquello y lo otro. Y el problema no es tanto que el empleado, porque el empleado es digno de su salario, lo dice mismo la Biblia, y claro, también debe tener sus prestaciones, sus vacaciones, si todo se vuelve esclavitud, ¿no? Pero en teoría, donde se debe arreglar el problema es en el lado de la oferta de trabajo, que es donde tiene que haber más y más empresas. Que haya más empresas para que contraten más y como contratan más, pues baja el desempleo y las cargas sociales. Porque todo es oferta y demanda. El gran problema de Latinoamérica es que hay desempleados porque no hay suficientes empresas ofreciendo trabajo. ¿Por qué? Porque es difícil, hay mucha regulación. Empezar, no hay créditos tan fáciles. Y es ahí donde vuelve el mismo problema. El gobierno en su intento de proteger al trabajador, más bien no desprotege. En Colombia el 50% de la gente es informal. O sea, no. También en México igual, pero, o más, pero Entonces, también siento que la oferta es, o sea, no sé, yo siento que, por ejemplo, en mi ciudad, de repente, por ejemplo, en Querétaro, yo lo sentí, esto es lo que sentí, ¿no? Igual ahí en los comentarios me destrozan, pero sentí que en Querétaro como que el nivel, por ejemplo, de educación en la parte de ingeniería y de todo este rollo era muy alto. O sea, había muchos ingenieros, había muchas escuelas de ingeniería, había muchas escuelas como muy especializadas, porque se hicieron como corredores industriales, ¿no? Por ejemplo, el aeroespacial era el más conocido en Querétaro, o sea, se trajo, o sea, trajo inversión extranjera para construir un corredor industrial especializado en industria aeroespacial. Incluso se abrió una universidad como especializada en claro, porque se ingeniería necesita aeroespacial. que haya gente educada en ese rubro. Pero luego también lo que pasaba es que había muchos ingenieros aeroespaciales, entonces era como
como que era al revés, la empresa tenía mucha oferta de ingenieros y entonces decía, pues pago menos y el que Por eso, quiera pero ganar menos, pues es venga, libre mercado y está bien, porque ya bienvenido. eso. Pues sí, pero ahí es cuando digo, ok, a mí no me gustaría ganar menos. Pero, o sea, sí lo entiendo, ¿no? Funcionaría igual como una, sí, como un sistema económico, ¿no? Es que todo siempre va, es un ciclo. Está la bonanza y cuando llega la bonanza, entonces llega más gente a participar de esa bonanza y bajan los precios. Y hay que cambiar de rubro. Y hay que cambiar a otra bonanza. Entonces es lo mismo, es dinámico, pero nos quedamos entonces pensando, no, hay que exigirle al gobierno que cree más empresas. Por ejemplo, el salario mínimo, y me pueden matar, para mí debería ser cero. Y te lo digo por qué. Porque si estás en un, por ejemplo, en un lugar en Colombia, como empresario pequeñito, y el salario mínimo es como 1.400.000, no, 1.600.000 pesos, más o menos casi $400. Tú como empresario pequeño jamás vas a poder pagar siquiera un salario mínimo, o uno o dos. Es difícil. Entonces, ¿qué haces? No puedes dar trabajo. Pero si hay gente necesitada, ahí viene un poquito viene la explotación, hay gente necesitada, entonces el necesitado dice, no me importa, dame 1.000.000, pero ya crea trabajo. Y con ese 1.000.000 ya puede ir a comprar y puede generar un poco más. Entonces, a veces cuando puedes el salario mínimo muy alto, comienzas a destruir a la, a la parte de empresa, los empresarios pequeñitos. Los grandes no, porque ellos pueden pagar. Y volvemos a lo mismo. Entonces los grandes empresarios comienzan pues se pueden dar el lujo de mantener siempre el salario mínimo y los pequeñitos no pueden tener su propia empresa, entonces más bien van y tienen que ir a trabajar por un salario mínimo. Pero igual tendría que entrar una regulación ahí, ¿no? Como de, bueno, si tienes cierto ingreso como empresa, pues igual no estás obligado, pero si ya tienes cierto ingreso, tus salarios deben de ser al menos de este Yo creo nivel. que no es tanto la regulación por empresa, sino más bien por región. Costo de vida cambia. Tener un salario mínimo Es como más, aquí, que el más salario varía por estado. claro, es que debería ser así porque no puedes comparar. Por ejemplo, en Colombia es para toda la región. En Sí, sí, sí. Bogotá puede ser que funcione porque el costo de vida es más alto, pero no le puedes pedir lo mismo a alguien que está en la costa o en el eje cafetero. Pero volvemos a lo mismo. Comienza a ser complicado. Lo que en Hispanoamérica nos tenemos que quitar es ese paternalismo de que el gobierno es el que soluciona todo. Y Eso hay es. que abrir un poco el mercado. ¿Y cómo se abre? La mejor forma es con seguridad. Volvemos a lo mismo. Cuando hay seguridad, entonces hay expectativas de que va a ser bien. ¿Cierto? Cuando tú sientes que en el futuro todo está bien, que el país está yendo bien, que puedes salir y vender así sea tus churros y no va a venir nadie a robarte el dinero, entonces dices, bueno, voy a ir y hay optimismo. Y como hay optimismo, entonces invierto más. Pero en el país de Latinoamérica el gran problema es la inseguridad. Y no es por falta de oportunidades. Es porque falta un poco la mano dura del Estado. La falta de oportunidades. Uno puede ser muy pobre y la persona pobre, si es moralmente correcta, no roba o no se entrega al narcotráfico, no se entrega a la corrupción. Un pobre sale adelante, pero tiene que haber esa seguridad y el Estado tiene que garantizar esa seguridad. Eso es lo que te iba a decir. O sea, que para que este tipo de modelo funcione, también, de hecho, una de las características que encontré fue que hubiera un estado fuerte en el tema seguridad De seguridad y de justicia. y de justicia. Ujú. Porque Sí, que entonces, son temas, por ejemplo, Latinoamérica, pues que son muy difíciles, ¿no? por ejemplo, el caso de Panamá. Llega la canadiense y firmó un contrato para explotar minería. Ya lo había firmado. Más o menos le entraba a Panamá el 10% de su Producto Interno Bruto. Y no, salió toda la calle a protestar y no lo dejaron. Bueno, entonces cancelaron el contrato. ¿Eso qué crea? Crea que ya los inversionistas extranjeros digan, bueno, en Panamá quizá no hay que invertir, porque uno firma un contrato, uno hace una inversión, pero no cumple una palabra. Entonces mejor me voy Claro. y se perdieron cuantos trabajos. Sí, viene el tema de las externalidades, que sí que puede haber que venga la minería y nos quite los recursos naturales, pero el problema de ahí es que viene entonces gente y hace minería ilegal, que ahí sí destruye todo y no deja un rédito ni al gobierno ni a los empleados. Entonces hay que tener ese balance. La seguridad tiene que ser de justicia y un Estado fuerte que garantice que la persona pueda estar vendiendo y comprando en paz.
Que también ahí va mucho, porque siento que este modelo ni siquiera puede o funciona porque los gobiernos, especialmente en nuestros países, como que les gusta mantener el control, ¿no? Claro, No hay esta parte de que realmente quieran soltar como este tipo de industrias o este tipo de empresas que tienen, ¿no? O sea, la parte petrolera, la parte de energías, inclusive la parte de telecomunicaciones, como que apenas, por ejemplo, en México se abrió hasta los 90, pero antes era una estatal también, ¿no? Y, y como que el gobierno siempre trata de mantener estos mini monopolios o grandes monopolios para así no abrir el mercado. Entonces, cuando, claro, llegan estos modelos que son más agresivos, pues no les gusta y tratan como de justo vender el discurso de no, pues esto, o sea, en vez de ayudar va a joder más claro. para mantener cierto control o cierto poder económico, que también, pues para el Estado es importante, ¿no? Y que es justo la contratesis, la antítesis del modelo neoliberal, ¿no? Que es quitarle el poder al Estado y dárselo al mercado. Lo curioso es que toda Latinoamérica es una república, pero actuamos como democracia. La república es donde los derechos individuales prevalecen a pesar de que el Estado venga y le caiga encima. La democracia es, por ejemplo, si hay 3 personas y 2 dicen, vamos a matar a este muchacho, eso es democracia y ganó la democracia. La república defiende los derechos del individuo, de que ese individuo tiene derecho a la vida. Derecho. Y a pesar de que estos otros 2 lo quieren matar, el derecho se lo protege. Ahora, entendemos, sí, hay que tener una tasa impositiva. Yo nunca estoy en contra de que no hay que cobrar cero impuestos, porque los impuestos son importantes para mantener el Estado fuerte. Está funcionando. Y la educación es bastante importante, ojalá un poco más de calidad. Y lo que pasa es que los gobiernos no neoliberales intentan, primero, a través de las tarifas, que ahorita está de moda con Donald Trump. Entonces, le meten a los carros 30% o 40% de tarifas. Ahora, si ese dinero fuera usado para financiar la industria local, perfecto, porque se protege la industria extranjera, pero no se usa solo para recaudar más fondos. Entonces, por ahí le subes el costo a la maquinaria. Entonces, por ejemplo, traer maquinaria es muy caro y la maquinaria ayudaría mucho a cultivar, a hacer casas más rápido, y si haces casas más rápido puede bajar los costos, o que los carros subieran más baratos, entonces la gente viajaría más, hacía más turismo y aumenta más la economía. Esa es una parte. Y la otra es la parte de intentar atacar al empresario con muchos impuestos. ¿Por qué? Por ejemplo, una empresa que facture 10 millones de dólares al año. Y en México no sé cuántos, debe ser 30% el impuesto corporativo. Obviamente tienen muchas formas de evadirlo. No evadirlo, evitarlo, porque el régimen tributario se lo permite. Es complicado. Entonces, Ajá. 30%. Y si le siguen metiendo, ese empresario simplemente dice, bueno, me voy. Y entonces se va el empresario y ya se perdieron 3 millones de dólares en impuestos, ¿no? Para recuperar esos 3 millones de dólares, tiene que haber, digamos, un empleado como yo que se me gane 100 mil dólares, mucho en México. 100 mil dólares y a mí me cobran, no sé, el 20% de impuestos en México, ¿no? Entonces, para llegar a esos 3 millones que daba el empresario, tengo que más o menos contratar a 150 personas, solo para recuperar esa misma porción del impuesto que tributa. Entonces, si ataco al empresario, pues se va toda esta carga impositiva y el gobierno entonces queda con déficit. ¿Y qué hace el gobierno? Entonces tiene que ir a tapar ese hueco en otro lado. Entonces, ¿qué hace? Sube más el impuesto. Como sube más el impuesto, el empresario entonces no viene a invertir. Como no viene a invertir, entonces no hay creación de empleo y volvemos a lo mismo, a la informalidad. Es todo un ecosistema. Sí, sí, sí. No, definitivamente. Otra parte que también ahorita tocaste y es importante es la parte de los recursos naturales, porque ahora también, y aquí es un problema en Estados Unidos, estuve viendo un podcast y yo no sabía que íbamos a hablar de este tema, pero lo estuve viendo de la industria del pistache en California y de los bonos de agua que tienen. Entonces, realmente ahí sí hicieron un monopoliazo así de que
todo el agua le pertenece a los empresarios y eso es para regar los pistaches. O sea, realmente no sé, o sea, tienen como soberanía y uso del agua, ¿no? También eso, pues no lo sé. O sea, entiendo. Cuando hay abundancia, como dices, pues no, tal vez no sea el gran problema porque pues, van a tener un déficit de agua y que pueden acomodar. Es como cuando me acuerdo que papá me contaba de empresas privadas que generan su propia energía eléctrica y el sobrante se lo vendían a la paraestatal o lo regalaban para los pueblos que estaban cerca. Pues aquí igual, ¿no? El agua que cobra, casi, casi, ¿no? Órale, tomen su agua. Pero sí, eventualmente va a ser un problema. Bueno, yo siento que puede ser un problema. No sé. Esa parte de la gestión de los recursos naturales, ¿cómo tú la ves en este modelo? O sea, Bueno, ahí es que hay que ver, otra vez volvemos a lo mismo, seguridad y poder emprender. El que controla el agua, porque el agua es un recurso. Okay, y hay toqué el cierto. agua porque el agua, digamos que, o sea, ahorita hablaste de la minería y tú podrías decir, bueno, a mí que extraen lo que sea de la tierra, ¿no? Plomo. O sea, no me afecta, pero el agua como que es algo más como tangible, ¿no? Porque es algo que Claro, tú lo necesitas también en el y tiene diario, ¿no? que lo protege, pero por eso volvemos a lo mismo. Esto que habla del bono no es tanto. La empresa tiene bueno, sí tienen control. Jefferson, no. No te vayas. ¿Volviste? Sí. Ya, ¿qué pasó? Ah, No, volviendo al tema del agua, sí, el recurso hídrico hay que protegerlo, igual que el recurso, digamos, de los árboles. Por ejemplo, en los países africanos, llegó ahí. segundo, lo editas, ¿no? Ajá. Pues vamos a lo que hicieron los romanos. Los romanos dijeron, bueno, hay que hacer acueductos y hay Ujú. que, una sociedad tiene que botar bien sus desechos y también tiene que mantener su agua y su semilla, ¿no? Son las reservas naturales. Eso es clave. En la época del faraón era el trigo. Es el agua. Eso sí tiene que ir a la parte del Estado, porque eso sí lo tienen que garantizar, es un derecho. Pero no todo lo puedes llamar derecho. La salud no puede ser un derecho, porque tú estás diciendo, cada médico es un esclavo de mí, porque es un derecho, o la vivienda es un derecho, entonces cada constructor se vuelve un esclavo. Pero el tema del agua, sí, el tema de los bosques también hay que cuidarlos, porque si no, entonces destruyes todo y no hay como hacer cultivos ni nada. Sí hay que tener una protección, eso hay que entenderlo muy bien. Yo Entonces, digo, hay ahí que sí debe haber reglas, claro. claro, tienen que protegerlo, pero ya cuando viene un sistema que entonces protege absolutamente todo, ahí es donde viene el problema. Claro, la base sí hay que protegerla. Volvemos a lo mismo. La seguridad, y la seguridad es la seguridad hídrica, y la seguridad alimenticia, y la seguridad como de ti, de tu integridad física, y de la libre propiedad, del libre mercado. Eso sí, la tiene que garantizar. De resto, el gobierno no tiene que meterse en Sí. la parte económica. Pero no, sí, el recurso del agua sí es importante cuidarla. Lo mismo también el de la educación ese es otro tema porque también cuando tienes control sobre la educación puedes adoctrinar fácilmente, pero sí es necesario que la gente tenga, así sea su educación. Y lo que decías, va basado en la industria. Entonces, un país entre más educado esté, va mejor, pero ojalá no fuera con el currículum que dice el gobierno, sino a través de un currículum que diga, bueno, no hay que gastar tiempo en adoctrinamiento, ni en sociología, ni en esto, sino en cómo hacer los impuestos, en
la que es ingeniería, en las ciencias, en las matemáticas, en las leyes, de verdad en áreas que sí funcionan para la economía, no para un currículum del gobierno para seguir adoctrinando. Sí, justamente dar como mayores herramientas, y la educación de calidad pues siempre ha sido clave en cualquier sociedad, ¿no? Claro. No por nada los países más desarrollados son los más educados. Sí, los más educados y también donde hay más seguridad porque a veces Para invertir, claro. la educación no garantiza éxito en la vida, sino estás creando más empleados. Sino es crear educación para que la gente pueda empezar su propio negocio, ¿no? Y traer ese talento. Pero para eso necesitas que haya un Estado que deje emprender, que hayan créditos para poder especular un poco en arriesgarse y con ello poder crear más empleo y trabajo. Y con eso mismo, crear más impuestos para poder financiar el Estado, la seguridad y la educación. Bueno, para ir cerrando, ahorita económicamente, ¿tú cómo ves que las economías se están moviendo? Porque mi perspectiva es un poco como de que del liberalismo estamos cambiando otra vez a cierto absolutismo. No es cierto, no tanto así. Pero sí como un localismo, ¿no? Como a una economía más local, como más cerrada. Claro. Y eso, por ejemplo, en Latinoamérica sí se daba y era parte del discurso como social o socialista que manejan luego nuestros gobiernos, ¿no? De sin, o sea, no estamos de nadie más y cerrar como, pues fronteras, ¿no? Económicas, lo cual parece un balazo en el pie, sobre todo para nuestras economías, pero luego también se ve que en general también el mundo se está moviendo hacia allá, no solo también hay grandes potencias. Y ahorita lo traigo a tema porque sin bandera de nada y sin nacionalismo de nada, por ejemplo, yo veo que, por ejemplo, ahorita la política de Estados Unidos va también muy encaminada como a ese localismo, ¿sabes? Como a, pues nosotros nos podemos proteger y con lo que producimos salir adelante y está chido, ¿no? O sea, Sí, todo es un péndulo, porque en la economía hay ciclos crediticios, ¿no? Hay ciclos de bonanzas, como dijimos, y ciclos que caen. Es lo normal de una economía. Entonces, depende del ciclo de bonanza, pues también depende de la parte política. Pero sí, las economías hoy están mucho más nearshoring, porque nos dimos cuenta en la pandemia lo complejo y lo globalizado que estábamos. Que si se acaba una planta de producción de alguna materia prima en Indonesia, en Vietnam, se daña todo el toda la sistema cadena. de suministro, se va al piso. Entonces, muchas empresas, o mucha gente, en muchos países se dieron cuenta lo vulnerable que estamos. Pero también a todo eso también la economía se muestra que los gobiernos fueron muy responsables en el gasto, excesivamente metieron demasiados subsidios, demasiadas ayudas estatales. Por eso el precio del oro ahorita está en $3,000 la onza. No es tanto porque la gente diga va a haber una recesión, no, es porque la crisis que ven es que los gobiernos gastaron demasiado y no van a tener cómo pagarlo. Y también se ven eso en las tasas al 10 años, digamos, cada gobierno, ellos pueden sacar préstamos, bonos al mercado a diferentes plazos. El de 10 años es el más o menos que usan todos los gobiernos para financiar sus proyectos, y de ahí viene como el benchmark o el índice a los préstamos de carros, a los préstamos de vivienda, de hipotecas en todo el lugar del mundo. Y si ves a través de todos los países, menos China y Chile, la tasa de los 10 años subió. Todo está en 5 o 6% en Inglaterra. En Estados Unidos casi toca el 5%. ¿Por qué? Porque los inversionistas están diciendo, bueno, el gobierno gastó mucho y no puede recuperar, entonces va a haber una crisis más bien del manejo. Entonces la gente va hacia el oro. Y ese es el gran problema. Entonces sí, la tendencia de la economía es atraer tus suministros a nivel local. El gobierno va a tener que, ¿verdad?, cortar muchos de esos gastos porque en la pandemia se subió, imprimieron casi el 25% de todas las monedas que están en circulación, imprimieron en eso, por eso la inflación ya subió, bueno, ya ha caído.
Y viene otro tema que también es que el tema de la natalidad. Muchos países están sufriendo con la tasa de natalidad. Para que una buena economía funcione, cada familia o cada ciudadano debería tener 2.5, 3 hijos. Las tasas están en 1.8. Entonces, eso va a haber un efecto en el sistema de pensiones, en el sistema de trabajador y en el sistema productivo. Y lo que está pasando es entonces que vienen con la idea de más inmigrantes, lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en Estados Unidos y en otros países. Entonces, más inmigrantes. ¿Y qué crean los inmigrantes? Los inmigrantes causan cierto nivel de roce. ¿Por qué? Porque acostumbrarse a una cultura va cambiando la demografía de la cultura y como cambia la demografía, entonces vienen los roces a nivel político y también cambia la economía. Entonces, la pandemia, el precio del oro, las tasas de los 10 años de los bonos de los países muestran que la gran preocupación del mundo es que los gobiernos no tengan cómo pagar. Y eso también se ve reflejado entonces en políticas más extremistas. Comienza a haber más extremismo, que es donde viene el problema. Ahorita justo eso del péndulo ya lo había escuchado creo que era una teoría social, ¿no? Que te vas moviendo como de lo liberal a lo conservador. Sí. Y que nunca encuentra justo medio, o sea, como que la sociedad se mueve al extremo liberal, ¿no? Es creo como lo vimos hace poco de toda esta parte, pues, de los géneros, de la liberación social, sexual, bla, 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 bla. Y ahorita como que otra vez se está yendo otra vez hacia el otro extremo. Sí, porque no funcionó o quizá ya no. Pues va y viene, o sea, justo con esto del neoliberalismo y el liberalismo, pues el liberalismo nace a raíz de acabar con la monarquía absolutista. Pero luego, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, en Latinoamérica, hablando de Latinoamérica otra vez, ¿no? O sea, como que se quejan de esos sistemas absolutistas, ¿no? Que del rey, lo que sea, y Le muchas quieren dar sociedades de poder al Latinoamérica han gobierno. pasado por dictaduras, y es como de que, misma madre, ¿cómo te explico? Nada, así con un discurso social, Lo que sí hay pero que. del discurso vale madres, y el poder está concentrado en una sola entidad, ¿no? Y el gran problema es el poder de los bancos centrales. Porque el dinero ya no vale nada, ya pueden imprimir lo que sea y eso devalúa la moneda y con eso inflan los precios. Y el gran problema es que cuando Hitler llega al poder en Alemania, una Alemania en ruinas absoluta, y hizo dos cosas al principio. Quitó los intereses, las tasas de interés y quitó la pornografía. Y al quitar la tasa de interés, entonces hizo que ya la gente no tuviera que, el valor de la moneda valía más. Porque también yo sí tengo grandes, en el liberalismo lo apoyo en el nivel empresarial, pero a nivel financiero, el Banco Central y el nivel de especulación tan brutal que tiene es lo que causa que la moneda no valga nada. Si tú ves antes la demografía, un señor podía trabajar con un salario normal y mantener 3, 4 hijos. ¿Y qué pasó? Porque ahorita tenemos más tecnología, tenemos más máquinas que deberían bajar el costo de todo. No, es porque precisamente al imprimir tanto dinero, hace que la moneda se evalúe y como imprimes tanto dinero y los recursos son finitos, entonces tienes más dinero intentando capturar más y más recursos, entonces el precio del recurso sube. Por eso No el está precio respaldado. claro, no está respaldada. Entonces también, ya un tema más económico, pero más de finanzas, es los bancos centrales, hay que quitarles un poco ese poder de poder imprimir medidas y medidas y medidas, porque es lo que devalúan todo. El gran poder que nunca se ve es los bancos centrales. Esos son los que tienen el poder. Porque un banco central o el jefe del Banco Central, no le importa quién está en el poder, nadie le hace auditoría, nadie lo controla, tiene totalmente independencia sobre la política monetaria y ahí es donde verdaderamente arruina o salva un país, ¿no? Depende Pero sí, lo que dices es eso, es justamente lo que ahora mucha gente se queda. De hecho, justo un analista me está contando eso, ¿no? Me dice,
Es que ahorita pueden imprimir lo que sea y tu cuenta bancaria es solo un número ahí, pero no está sustentado ni justificado nada. Pero le tienen miedo a las criptomonedas y a todo este rollo porque está fuera del control de los bancos. Exacto. Tienen este rollo de que pues no tienen el poder ahí y en ese rubro, por ejemplo, las criptomonedas están limitadas porque tú minas de solo de una cantidad limitada de dinero, ¿no? Como el No, oro. El oro. exacto, no puedes crear más porque no hay más. Unas minas pues, de la gran masa, ¿no? Sí. No sé cómo explicarlo. No sé, Eres una bola de masa y nada más le vas a ir rascando, pero pues en algún punto se acaba y ya si tienes masa de esa, pues chido, y si no, bueno, claro, también puede crear un problema a nivel de crecimiento, claro. porque como están Bueno, que limitados, entonces no hay sí, crecimiento. sí, sí, sí. No, y Porque no. también la parte de las estafas, de que inflan la moneda como se les dé la gana Sí, bueno. y No, luego pero la devalúan y ganan por el déficit. a nivel del oro, por ejemplo, no hay tanto oro. Y como no hay tanto oro, entonces no hay tanta moneda circulando. Y como no hay tanta moneda circulando, más bien puede crear un problema de deflación. Porque como no hay moneda circulando, entonces la economía no es dinámica, no hay suficiente dinero. O sea, hay que mantener un nivel un poco de dinero, pero no al nivel tan absurdo que lo hacen, que imprimen papel y simplemente se colapsa todo porque ya no, nada vale Sí, absolutamente nada. y ese Pero papel no vale nada. yo creo que ese es un tema más de historia, de finanzas. Ya está, Sí, siguiente podcast. sí, ahí vienen ya temas que hasta se meten con el antisemitismo porque dicen que controlan, los judíos controlan los bancos y que entonces esos son los culpables de que las naciones estén arruinadas y que, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos nunca dijeron que un banco central no estaba. El Banco Central se creó en la Reserva Federal en 1913 y que desde ahí empezó el dólar a perder su valor. Entonces, eso sí es un tema más, digamos, muy técnico porque les dices, ¿cómo entonces estructuro la parte bancaria de un país? ¿No? En México, por ejemplo, en la crisis del tequila en 1994, fue porque el Banco Central tenía tanto control sobre el peso mexicano, intentaba pegarlo a una banda y llegó un punto en que asesinan a un candidato presidencial. Volvemos a lo mismo, no hay seguridad, se van los inversionistas, se van los dólares, pero la deuda del México está en dólares, entonces tengo que ver cómo consigo más dólares, quiebro la moneda, y como quiebro la moneda, más inversionistas se van y ahí se viene el descontrol. ¿Por qué? Porque el Banco Central tenía demasiado poder sobre lo monetario. Finalmente inflan y lo hacen ficticio. No creo que, bueno, es como dices, es parte de otro tema, pero creo que fue lo que ha pasado ahorita con el dólar y el peso, ¿no? Que estaba bajo, pero era porque de cierta manera estaban controlando las tasas de interés bajas, ¿no? Para que entonces se mantuviera el peso en 16. Pero era como un globo realmente. Bueno, no era un globo, pero sí. Sí, es que todo es ingeniería financiera. La crisis del 2008 en Estados Unidos no fue porque la gente estaba especulando mucho a nivel de casas, es porque estaban imprimiendo tanto dinero que entonces las casas ya no valían, había tan poca casa que entonces todo el mundo estaba especulando y el nivel de la casa se aumentó. Era por ejemplo. Que precisamente hoy estaba en la conferencia y decían, ya por la ley del Dodd-Frank, que es la ley que protege más o menos la parte financiera de Estados Unidos, ya nadie, ya no puedes, porque incluso las centrales crediticias estaban con los bancos, les daban, Jefferson no tiene para pagar, no importa, porque hay que vender el préstamo. Ahora ya es distinto, ya las centrales crediticias no tienen todo el poder, tienen que venir de un análisis técnico más riguroso, pues va controlando esa parte. Pero ese es un tema que podemos hablar porque ya es un Sí, tema de ingeniería financiera. qué bueno. Ya está. Ya quedó. Para la próxima. Perfecto. Excelente. Pues ya, entonces yo creo que ahí cerramos para dejar ese tema ahí pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No te pueden encontrar en YouTube? Tienes tu canal de finanzas. Así en Mere Para que Finance. te busquen. ¿Cuál es? Deja tus redes aquí. Es tiempo del Sí, anuncio. sí, Mere Finance. Cada domingo hacemos un video. Yo quería hacerlo de meras finanzas,
porque entiendo muy bien que cuando hablamos de economía nos metemos un poquito en la ideología de, no, el gobierno tiene que mantener y como, entonces tú eres un clasista porque no defiendes a los pobres, o eres un comunista, vete de aquí, rojo, de no sé qué. Para mí solo lo mera financiero, mere finance se llama, porque me quería enfocar solo en los datos, en las finanzas, que es lo que hay. No damos opinión política, simplemente vemos lo que está pasando. Por ejemplo, el precio del oro. Explicamos por qué está subiendo el precio del oro, sin dar un motivo político, simplemente porque los gobiernos están gastando más y temas así. Pues ya saben, ahí vayan a Mer Finance. ¿Cómo era? Pero Mere Finance. Mer Finance. MERI, sí. Pues ahí vayan a seguirlo. También compren sus libros disponibles en Amazon. El método Monastoque. ¿Cómo es el de piringuismo? Mera Libertatis. Mera Libertatis. Y próximamente el siguiente que era... Factor Emery. Perfecto. Tienes otro, ¿no? Ya, con eso. Pues sí, pero estos son de poesía. Compren estos primero. Pues muy bien, ahí está. Perfectísimo. Entonces, por ahí nos vemos el viernes. Esto va a salir después, ¿no? Porque la gente se va a enterar que ya fui y regresé. Pero bueno, ahí nos vemos el viernes para echar una cerveza con estos temas de economía. Vale. ¿Va? Muchas gracias por aceptar el podcast y pues nos vemos en la siguiente. Y eso es todo, amigos. Saben, ahí nos siguen en nuestras redes sociales como Just Gente en Spotify y en YouTube. Ahí nos pueden seguir. Y pues nada, agradecerle a Jefferson que nos pudo acompañar hoy. Una plática muy interesante y nos vemos en la siguiente. Adiós.